Bien amigos, estamos ya con la segunda entrevista de la tarde. Ellos son un par de caballeros, es Roy Rojas y Ernesto Eder. Ambos son socios de la empresa ITP. ¿Cómo están, caballeros? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué es ITP? Bueno, ITP yo he fundado en el año 2009, cuando yo venía a Perú, y como en una empresa los datos son más valiosos como dinero, como un capital, yo abrí una empresa para recuperar datos en una forma que no existía en este país, con sala limpia, con profundos conocimientos, cómo funciona un disco duro, los datos. Y mi primer empleado estaba Roy, que ahora es gerente general y ha hecho mucho para esta empresa y ya, allí estamos. Así empezó ITP, cuando usted llega acá a Perú. Exacto. Cuando usted llegó acá a Perú no había este tipo de empresa. Sí, un montón de gente hacen recuperación de datos, pero en un nivel muy bajo, ¿no? Y con el peligro a destruir los datos y no recuperar. Y bueno, yo he visto que eso es un negocio que no existe en esta forma de calidad acá, entonces abrió mi empresa. Claro. Bueno, como ya se han dado cuenta, el señor Ernesto no es peruano, él es de Alemania, pero cuando hemos estado hablando detrás de cámara, él se considera ya un peruano más, y una de las respuestas que me dijo fue, yo voy a morir aquí en Perú. Eso es verdad, porque a mí me gusta bastante este país, yo conozco 30 años, y la naturaleza, la comida, la gente, la música. A mí me gusta, por ejemplo, música criolla, ¿no? Pero no trabajamos la manera criolla en nuestra empresa. Muy buen dato, ¿no? Ustedes trabajan de una manera más seria, más formal. Así es. A ver, cuéntenos, ¿cómo es un servicio de recuperación de datos? A ver, Yulisa, te comento. ITP se crea, como dice Ernesto, en el 2009, más que todo cambiando la mentalidad de cómo funciona o de la tecnología que existía en la época. Porque el tema de recuperación de datos también no es muy viejo, no es muy antiguo. Claro, no. Ya. Entonces, Ernesto ya venía con 10 años de experiencia en Europa manejando empresas de recuperación de datos en el mismo grupo. Y abre lo mismo aquí en Perú, que existe también este mercado que todos lo conocemos, que es el centro de Lima, ¿no? Wilson, donde hay personas que también se dedicaban a hacer el tema de recuperación de datos hasta la fecha. Claro. ¿No? Pero hay niveles que uno tiene que tener en cuenta para hacer la recuperación de datos. No es tan simple como yo veo en un video en YouTube, por ejemplo, un do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo, donde te dicen tutoriales, donde te dicen ejecuta, haz esto, haz el otro, y en algunos casos tienes éxito, pero hay casos donde no puedes tener el mismo éxito porque los discos duros tienen una delicadeza, tienen partes internas muy delicadas. Mira, es como en un hospital. Si no tienes una tomografía, no puedes tomar una tomografía, ¿cómo vas a hacer un diagnóstico perfecto? Eso es lo mismo en recuperación de datos. Primero necesitas un diagnóstico, pero muy preciso, que te dice exactamente qué hacer a recuperar los datos. Si no conoces eso, estás probando. Y probando puede destruir todo. Y eso es la diferencia de nuestra empresa a los otros. Claro. De ahí viene la palabra también que nosotros somos especialistas forenses. Para hacernos una idea más o menos de lo que significa forense con recuperación de datos, ¿no? Forenses son prácticas que también en informática se usan para determinar exactamente qué es lo que está pasando con la unidad, cuáles son los cambios que han habido y en qué situación se encuentra la información que se encuentra alojada dentro del disco duro en este caso, ¿no? Esas son técnicas o prácticas forenses que se realizan. La diferencia del forense con la de recuperación de datos es que el forense no ves lo que ha pasado con la información, pero no la tocas. Dejas el dispositivo
en el mismo estado, ¿me dejo entender? Claro. Haces la revisión, como me está indicando Ernesto, como una tomografía, haces un diagnóstico. Haces un reporte del diagnóstico. Exacto. Y en el forense, claro, más se usa en temas legales, ¿no? Claro. Porque vas a ir frente a una corte y vas a demostrar algo, ¿ya? La recuperación de datos viene de la mano con el forense, porque también se utiliza prácticas forenses para saber en qué situación está el disco duro para darle solución. ¿Me dejo entender? La diferencia está que del forense con la recuperación de datos, en el forense no tocas la unidad porque tienes que dejarlo tal cual para que sea demostrable en qué situación se está. Que en la recuperación de datos sí tienes que tocar, tienes que alterar ciertos cambios, hacer ciertos cambios dentro del dispositivo para volverlo a hacerlo funcionar correctamente y extraer la información que es lo que se requiere al final, que es lo que ofrecemos al final en el servicio de recuperación de datos, ¿no? Claro, y siempre han podido recuperar datos, no ha habido alguna vez que digan no, acá no se puede hacer nada. ¿Puedo contestarla yo? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Por supuesto. Los dispositivos de almacenamiento son dispositivos inteligentes, ¿ya? En el campo de la informática se han creado muchos equipos, servidores, medios de almacenamiento muy perfectos, o sea, muy costosos, de alta gama, sofisticados, que lo que se le hace al dispositivo es se le incrusta un sistema que permite de que el dispositivo, cuando está mal operando, simplemente deja de operar, ¿ya? Y es la mejor manera que el dispositivo se proteja, ¿no?, a fallos, porque si el dispositivo sigue funcionando, va a perder información, ¿ya? Ahora, la diferencia viene en esto. Imaginemos un 100% en un mundo. El 20% pierdes información por el propio hecho de que el disco duro o el dispositivo de almacenamiento falle. Qué sé yo, un incendio, ya de una semana, el disco adentro, ya no se puede hacer nada, ¿no? Eso es solamente, o qué sé yo, una sobrecarga eléctrica, que el disco estuvo funcionando todo el fin de semana y no, o mejor dicho, un disco duro de un servidor que ha estado funcionando todo un fin de semana sin que se dé cuenta y murió en el momento. Eso es un 20% porque pierde el dispositivo por su propia falla. El 80% restante es por la manipulación humana. ¿Me dejo entender? Manipulación humana, claro. Cuando no los conocen, técnicos que dicen que saben arreglar y no arreglan nada. Cuando no conocen el campo, fue exactamente lo que estaba hablando Ernesto al comienzo, hay muchas. Si uno en realidad sabe lo que está pasando, puede tomar acciones, ¿no? Pero lo más recomendable es mejor, si no lo sabes, detente y consulta con un profesional. Y mienten mucho. ¿Qué has hecho? Nada. ¿No? Pero nosotros encontramos qué han hecho. Exacto. Al final. Y más que nada en los sistemas de RAID. O sea, cuando diferentes discos mantienen la misma información. Bueno, pero ¿qué podemos hacer, no? ¿Usted es ingeniero de profesión? No. El rol. Yo soy técnico, informático, ingeniero de sistemas. No acabé la carrera, pero me especialicé en informática forense y recuperación de datos, que es un campo de la ingeniería del sistema. Yo soy más empresario, pero yo estaba gerente de varias empresas en Europa, exactamente 2 en Europa, de este rubro, y ahí aprendió esta técnica. Ahí fue donde usted aprende todo esto y dijo, en Perú voy a hacer una empresa de esto. Claro, porque los datos son tan valiosos. Sí, definitivamente, todo lo que tenemos en la computadora, todas las informaciones, sobre todo los que trabajan en empresas, ¿no? Empresas, oficinas, tienen datos valiosos que a veces, no sé, se quemó la computadora, ¿cómo recuperas esos datos? Un fotógrafo, por ejemplo, ¿qué hace sin sus fotos? Exacto. ¿Solamente se dedican al tema de las computadoras o también es celulares, laptops? Bueno, las laptops tienen que ver con la computadora, los smartphones, los Android, todo eso. También. También recuperan eso. Para ese tipo de dispositivos. Mira, yo la otra vez boté de mi celular, toda mi memoria se me borró, ya no pude recuperar nada. Nadie me quiso ayudar con eso, me dijeron, no, ya no se puede, me dijeron. Ahora tienen un número de teléfono. Sí, por supuesto. ¿Qué son las cositas que nos han traído, que están aquí en la mesa? Esta es una muestra de lo que nosotros hacemos dentro del laboratorio. Lo que pasa es que para recuperación de datos se necesita un ambiente especial para hacer el tema de la recuperación.
Los discos duros internamente almacenan la información a través de impulsos electromagnéticos. Entonces, exponerlos al ambiente en el que estamos, por ejemplo en el de ahora, lo que hace es que son propensos a que ingrese polvo. Sí. Como ahora ves. Como ahora lo que estamos viendo, bueno, no se puede ver. Solo por un par de minutos está Por lleno un de es polvo. verdad, par de segundos sí, que es esté, entonces, Disculpe, hay veces que ponemos la computadora al ras del suelo, ¿no? Y uno barre y se va metiendo el polvo a la no computadora. necesariamente. Los discos duros tienen una tapa, como la que vemos aquí, ¿sí? Por la cual están protegidos. Ahí no entra, o sea, Ahí el disco duro no entra el polvo. no entra el polvo. Ok. Están fabricados exclusivamente para resistir el medio ambiente. Pero para trabajar, a lo que íbamos, ¿no? Para trabajar o hacer cambios dentro del disco duro se necesita un ambiente especial, que se llama sala limpia o clean room, en inglés, lo pueden encontrar en Wikipedia. ¿Sí? Para abrir, Sí, cuando sí. ya haces el proceso de abrir la... Para abrir y cambiar piezas se necesita ese Ya. espacio, ¿no? Y ese espacio es un ambiente controlado. La explicación es una sala limpia solo merece este nombre si menos que 100 partículas de polvos están en un cubímetro Un de aire. centímetro. Para hacerte la idea más o menos. Imaginemos un centímetro cúbico ahorita en el ambiente, Ya. en el ambiente en el que estamos. Por un centímetro cúbico en el ambiente en el que estamos hay más de 1 millón de partículas de polvo. No se ve, pero ¿alguna vez has apagado la luz, has prendido una linterna y has visto que hay polvo? Sí, ¿No? con puntitos. Eso existe en el ambiente en el que estamos ahorita. Sí. La sala limpia, en el mismo centímetro cúbico, solamente permiten 100 partículas de polvo. No 1 millón de lo que tenemos en el ambiente, sino 100 partículas de polvo, o menos. Porque los discos duros están fabricados en clase 100, se le dice, que solamente permiten 100 partículas de polvo por centímetro cúbico en su interior. Por eso es que si uno se atreve a hacer esto aquí, y de ahí cerrarlo, y decirle, señor, no sirve su disco, tiene razón porque ya lo terminó de dañar frente a tus ojos. Entonces eso es lo que se debe evitar, ¿no? Y estas son algunas de las herramientas en las que usamos. Tienen que tener cierta altura para hacer la operación de cambios. Tenemos algunos videos, me imagino que más adelante lo ahora van lo vamos a ver. exponer. Algunas piezas que utilizamos para separar cabezales y extraer los platos también dentro del disco duro para su revisión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque esto, como es una sala limpia, necesitas también tener una indumentaria adecuada, ¿no? Guantes, mascarilla y protegido todo el cuerpo para evitar... Es una operación. Realmente Como- muy profesionales el como trabajo una que clínica. realizan, ¿no? Porque sí, se ve mucho, por ejemplo, por mencionar, ¿no? Mencionar en Perú, por ejemplo, hay un montón de personas que te arreglan la computadora, los discos. Yo nunca he visto a nadie que se cuide tanto para abrir un disco duro. Es muy delicado. De verdad, lo abren. Es muy delicado y Con razón. hay que tener mucho... Con razón, cuando vas después te cuidado. dicen, no se puede hacer nada, pero te cobran por haberlo abierto. Vamos a ver algunas imágenes. Ahí está, esas son las Ese imágenes. es un cabezal que ha hecho contacto y ha creado partículas de polvo, ¿no? Eso es lo que se vería en una foto tomada a macro de lo que significaría que el cabezal haga contacto con la superficie de tu plato. Si tienes un disco duro externo, por ejemplo, y se te cae al piso, internamente hay un cabezal de lectura, ese cabezal de lectura va a hacer contacto con el plato. Y al hacer contacto va a crear esas partículas de polvo que se ven, Que se así ven como un ahí. estrellado, ¿no? Y destruye el disco. Y destruye el disco y destruye la información. Entonces, si se te cae el disco duro al suelo, por favor, no hagas nada más. Detente y llámanos. Aquí, por Claro que favor. sí. Siguiente La imagen. siguiente imagen. Ese sería el efecto que hace un disco duro. Lo mismo, los cabezales de lectura del disco duro al momento de hacer el golpe. Sí. Si lo tenemos recto, en la primera imagen superior, al momento de hacer el golpe, lo que provoca es ese disturbio, no sé si se logra ver esa curva, ¿no? Sí, En claro. el brazo, ya como un efecto de resorte hace sobre la superficie del plato. Y al momento de seguir conectándolo y querer seguir leyendo tu disco, lo que vas a provocar, como vemos en la última foto de abajo, en la parte inferior, creas polvo, ¿no? Claro. Y destruyes también tu información. Entonces, por eso es importante Si se te cae, no tocarlo. no tocarlo. Si el CPU lo pateaste, incluso hay equipos ahora que son las All-in-One, no sé si has visto que tienen todo en uno, Sí, ¿no? claro. Estos equipos tienen el disco duro en el mismo monitor que tú Sí. tienes al frente. ¿Y qué pasa? Que hay muchos usuarios que agarran y se enojan con el monitor y lo golpean. ¡Ah! No quiero, golpean la mesa. Los que ven fútbol, por ejemplo, por Ya. internet, ¿no? Ya, entonces, ahí están provocando vibraciones que hacen de que en cierto momento
el cabezal haga contacto con la superficie del plato y se empieza a degradar el disco duro que tiene internamente y la computadora se pone más lenta, la copia de archivos no funciona como debe ser, el Windows no levanta, ¿no? Ese es uno de los... Siguiente imagen. Ahí estamos viendo más o menos qué significaría tener la distancia del cabezal sobre la superficie del plato. La parte amarilla inferior sería el plato de un disco duro, supongamos, ¿no? En la parte izquierda vemos cabezal del disco duro. La distancia del cabezal al disco duro es de 127 milímetros. No, bueno, ahora, esto es de un par de años atrás. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que ahora la distancia del disco duro es mucho más pequeña, ¿eh? La distancia de un cabezal a un disco duro es de 5 nanómetros. Para que se hagan una idea, un ADN es 2.5 nanómetros. Un hilo de ADN del cuerpo humano. La tecnología Sí, rápido, entonces, ¿no? la distancia del cabezal son 5 nanómetros, 2 hilos de ADN. Imagínate, es pequeñísimo. Que abrirlo así, a exponerlo al polvo, es catastrófico. Entonces, la siguiente imagen vemos cómo se vería una huella digital, que ni siquiera una huella digital, ¿no? Si yo pongo mi dedo en la superficie, ni siquiera la huella digital entraría entre el cabezal y la superficie. La siguiente del costado es una partícula de polvo del ambiente que se vería de ese tamaño. Y el último sería una hebra de cabello humano, ¿no? Si te lo divides en 5 millones, tu cabello más o menos a esa distancia estaría la de cabezal. A ver, cambiame la imagen. Esos son los utensilios. Sí, esos son los utensilios básicos, ¿no? Que uno debe tener en la cámara limpia, ¿no? Si vemos atrás ese fondo blanco con mallas, es parte protector, ¿no? Es el filtro EPA, por donde recircula el aire. Entonces todo el aire en la habitación es puro, es limpio, ¿ya? Y no entra polvo. Tenemos los guantes, que son básicos. Créeme que me han llegado discos duros de otras partes de todo el Perú y he encontrado hasta arroz chaufa. ¿Es en serio? Se lo toman el plato como si fuera plato de comida, porque lo abren donde están comiendo y eso es terrible, de verdad, no es broma. Al menos tienen que ponerse guantes. Huellas es normal. Huellas digitales. Ahí es donde se dan cuenta que algo lo han tocado. Las huellas digitales no mienten. Apenas vemos un tornillo. Ya que somos forenses, créeme, somos forenses. Nos dicen, como dice Ernesto, nos dicen qué no han hecho y en realidad al final lo sentamos en la mesa y le decimos, dime la verdad. Si quieres que te ayude, dime la verdad, porque hemos encontrado. A ver la siguiente imagen, por favor. Y eso sería como uno tiene que operar, ¿no? Tienes que tener el protector de cabello. Bueno, en realidad es todo el traje. La mascarilla, porque cuando respiras, tu aliento no puede hacer contacto con la superficie del plato, ¿no? Lentes en este caso, si es que, para que no se caigan tus pestañas o cejas. Y el microscopio, ¿no? Ese vendría a ser Realmente se trabaja bastante limpio, ¿no? La imagen está volteada, pero acá vemos una pequeña herramienta para separar cabezales, ¿no? Así es como se ven los cabezales del disco duro separados. No sé si tengo uno por acá. Creo que no. ¿Este aquí? Este de aquí. El cabezal es el extremo como el lector de... Y ahí estamos. Ese es un video. Es un video de cómo lo trabajan. Cómo lo trabajamos, ¿no? Como te puedes dar cuenta, con guantes, mucho cuidado, no puedes hacer contacto con la superficie del plato. Si haces un movimiento mal... Y todo con calma, ¿no? Todo con calma. Muy relajado. En realidad la sala limpia me gusta, es un ambiente muy tranquilo, me olvido de todo. Te olvidas de todo ahí. Sí. Ahí estamos viendo un cambio de cabezales, ¿no? Sí. Esa es la herramienta que se usa ahora. Y ahí extraemos el cabezal dañado. O mejor dicho, ese sería el bueno y lo colocamos al disco que vamos a recuperar datos, ¿no? Esa es una revisión del cabezal bajo el microscopio. Como te digo, estamos hablando de nanotecnología. Sí. Entonces, si tu disco duro suena y te dicen tienen los cabezales dañados, mentira. Tienes que verlo bajo el microscopio.
bajo las condiciones adecuadas, en el laboratorio adecuado, así como ven en la imagen, ¿no? Eso es tú un que tienes diagnóstico. tantos años de experiencia, tú viene alguien que te diga, es que mi hijo duro está haciendo eso, no das un diagnóstico así, por más años de experiencia que tienes. No, lo máximo que te puede dar la experiencia es los sonidos. Con los sonidos uno puede determinar a qué tipo de problemas nos estamos enfrentando. Pero darte un diagnóstico básico, así conectando y decirte, primero, por favor, estamos hablando de una empresa peruana-alemana con estándares que no nos gusta mentir. Créeme, no nos gusta engañar a nuestros clientes. Por eso es que siempre hay un diagnóstico previo y ese diagnóstico se hace en las condiciones y en el tiempo prudente que se necesita para llegar a la solución del caso, ¿no? Esto no es conectar el disquito y decirte que tiene esto. Mentira, ¿eh? ¿Has visto el video? ¿Cuánto se tiene que tomar uno en el laboratorio? Claro. Para... Y cuando ya ese disco duro ha sido manoseado, ya no hay remedio. Sí y no. Dependiendo del caso. Dependiendo del caso. Los platos del disco duro, bueno, dependiendo del disco duro que estemos hablando, porque hay muchas marcas en el mercado, tienen cierta resistencia y hay algunas técnicas que se utilizan para extraer información de zonas que no estén dañadas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos este disco duro, ¿no?, y abrimos la tapa, lo que más se expone es la parte superior, ¿no? Claro. Pero aún tenemos ventaja de sacar información de la parte que no ha sido expuesta, que está abajo. Entonces eso es lo que se hace en las técnicas de recuperación de datos. Podemos al menos extraer algo para que Ese es un buen ejemplo. Eso puede ser 1, 2, 3, 4 discos. ¿verdad? 4 discos dentro. 4 discos. Y, por ejemplo, el superficie de arriba es dañado, pero todavía puedes sacar información de los otros. Ah, ok, interesante. Con algunas técnicas que, Claro, si tienes las herramientas y los conocimientos. créeme, tengo amigos alrededor del mundo, colegas en Italia, en Rusia, en República Checa, India, y no todos lo hacen, ¿eh? Somos uno de los pocos, de verdad. O sea, somos un grupo de recuperadores que realmente lo hacen de manera profesional. De verdad. De alto nivel. ¿Y con cuántos profesionales trabajan? Ahorita somos 5. Sí. 5. Entre ingenieros. 2 ingenieros en laboratorio, estaba Ernesto como presidente, bueno, y nadie más. Es necesario una administración. Administración. ¿no? Ah, ok. Mensajeros. Mensajeros. Lo que hace en sí la recuperación de datos es la automatización, prácticamente. Las herramientas que tenemos también son programables y eso es la ventaja que tenemos en el tema de informático, ¿no? Que podemos automatizar los trabajos y enfocado más a las herramientas. Lo programas, detectas el error en el disco, lo programas a la herramienta como debe funcionar y te funciona sola. Por ejemplo, en este caso, programas, sácame, o sea, en la sala limpia, porque primero tienes que ver dónde está el daño. Claro. Si eso es claro, puedes programar la herramienta y decir, sácame solo de estos 3 platos la información y de estos 2 no. Por ejemplo. ¿verdad? Okay. Ahora tienes que saber primero Sí, quién es dañado, quién no es dañado. Otra de las... La herramienta no te ayuda mucho No. si no tienes profundos conocimientos. Sí. Es como un martillo. Con un martillo puedes reparar algo o destruir algo. Claro, claro. Sí, te entiendo. Bueno, caballeros, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. El tiempo nos ha quedado sumamente corto, es un tema bastante interesante, pero les dejo la pantalla de Onda Digital, las cámaras de Onda Digital, para que puedan decir dónde los ubicamos. Amigos de Onda Digital, nosotros somos ITP Data Recovery, estamos en Perú ya más de 9 años, ya va a ser nuestro 9º año. No nos conocen mucho, pero estamos para las personas que necesitan realmente su información. Nos encontramos en Miraflores, cerca de Lóbulo Gutiérrez, a la espalda de la cuadra 7 de Comandante Espinar. Nuestra dirección exacta es calle Arica 745, departamento 103, Miraflores. O pueden visitarnos la página web www.recuperación-disco-duro.com o como ITP Data Recovery en Google. Ahí está. Ya saben que cuando se les valore su disco duro, tengan este tipo de problemas, hay que buscar profesionales que realmente sepan qué es lo que están haciendo, porque ya se dieron cuenta que el disco duro es un tema que hay que tener mucho cuidado, que no cualquiera puede abrirlo y tratar de solucionar.
Muy amable, caballeros. Muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de tu programa Peruanos Emprendedores.